El significado de la película autor Orfeu para leer 5 minutes publicado 24.04. 2021 actualizado 24.04. 2021 El drama policíaco, Mayhem, es un largométrage soviético dirigido por Igor Gostev en 1989. En el centro de la trama está el conflicto que está entre los presos. ¿Es posible comprender a estos personajes? Las personas que cumplían con na trabajaban en condiciones inhumanas. Eran más bien esclavos impotentes. Los presos se dieron cuenta de que no podían seguir así. No estaban dispuestos a aceptar una existencia así. Pero, ¿a qué le llevó este tipo de rebelión? Veamos el significado de la película, Mayhem. En el difícil enfrentamiento participaron no solo muchos presos, sino también ladrones de la ley y de la administración penitenciaria. Nadie podía adivinar quién saldría victorioso de este conflicto. En el centro de la película, lawlessness, est un hecho real de la vida. Los que cumplen con una colonia de alta seguridad. Los personajes se dieron cuenta de que se habían convertido en participants d'un jugo extremadamente cruel. En la zona se establecían su ley tacita. Los presos se encontraban en duras condiciones, que dejaron una huella significativa en la existencia de cada uno de ellos. Pero, ¿qué ocurría realmente tras los barrotes de la prisión? El alcalde persigue su propio objetivo, interés egoísta. En la zona existe un sistema de denuncia que se caracteriza por una especial sofisticación. Si una persona no es la primera vez que está en la cárcel, entonces para él con el tiempo este jugo se hace familiar. Pero si el personaje no es un antiguo delincuente, entonces este sistema puede chocarle. La vida en la zona es muy diferente de la vida en la naturaleza. Y ni siquiera porque el lugar de estancia de los héroes de la película es rodeado por una alta valla y alambre de espinos. A cada paso los presos son perseguidos por un miedo que todo el consume y que presiona desde todos los lados. Los personajes que cumplen con no pueden tener opinión propia ni expresar su punto de vista. Pero los presos no están de acuerdo con esto. Quieren declarar a todo el mundo que no son esclavos. Y contra el sistema decidir uno de ellos, filatista. Pero quien lo escuchará y lo apoyará, porque un preso? El argumento de la película, Mayhem, es que todo ser humano tiene un sentido de la dignidad. Ni siquiera los presos deben convertirse en esclavos. Las leyes de la vida local destruyen a las personas desde dentro. Pretenden destruir por completo a una persona como persona. El hombre se convierte en un robot que sigue orden. No tiene emoción ni sentimiento. Incluso depuis de muchos años, la película, Mayhem, se ve de un tirón. Es difícil imaginar lo que siente una persona que es encarcelada. Pero se hace más difícil cuando se entiende lo que es detrás de la palabra zona. Anarquía, es una historia emocionante que mantiene al espectador en vilo hasta el final. La prisión se presenta desde distintos ángulos. Los creadores de la película no han querido embellecerla. En su pantalla la gente ve la vida real de los presos. Los diálogos entre mafiosos son creíbles y abiertos. Con el tiempo, los personajes empezaron a compartir entre ellos lo que les preocupaba. Se dieron cuenta de que se les trataba injustamente. Pero ¿cómo podían exponer abiertamente su postura? El desenlace resultó espectacular y vivido. La película no tiene decorado especial, banda sonora ni efecto especial. Pero la historia, realista y creíble, no tiene nada que envidiar a la superproducción moderna. Muchas frases que se oyen en la película se convertiront en ala. Diálogos y monólogos se desmontaron en cita. Esta película no trata de un romance criminal. Lawlessness, una película sobre la libertad humana de pensamiento. A modo de ejemplo ilustrativo, el director mostró cómo se organiza la vertical del poder en la prisión y cómo el jefe maneja a los personajes. Los considera su esclavo. Le es absolutamente indiferente lo que piensen y las opiniones que sostengan. Este peculiar sistema, presentado en todo su esplendor. Pero, ¿podrá corregirse esta injusticia?
Y se atreven a ello los que comúnmente se la débil? Si una persona no está satisfecha con las condiciones en las que se encuentra, las cambia. Esto solo se aplica a las personas libres. Pero, ¿y si esa persona es un prisionero? ¿Significa esto que está obligada a adaptarse a las condiciones en las que se encuentra? Los personajes que cumplen condena son honestos consigo mismo y con los demás. Toda la vida es una lucha. Esto es lo que aprendirán con el ejemplo. El drama criminal fut rodado por el director en un momento de cambio. Los difícil años 90. Todo el mundo sobrevivía como podía. Pero durante este periodo la gente comenzó a tener esperanza en un futuro mejor. Los residentes tenían derecho a voto. Podían hablar abiertamente de los problemas que existían, de la desigualdad y la injusticia. La zona es la vela de la propia sociedad. El protagonista acabó en la cárcel tras defender a la niña. No es necesario conocer todas las sutilezas de la vida entre ya. Basta con entender que es la misma sociedad, solo que allí la gente tiene condiciones más duras. Y es lo más importante, la etacita que repriman su propio ser en los personajes. Incluso en la cárcel se tocan los problemas de humanidad y moralidad. Solo que los personajes fueron capaces de defender su verdad, o el sistema los quebró, ya que resultó ser más fuerte. Admin.